El día de hoy vamos a trabajar lo que es la composición de funciones. Entonces, dadas dos funciones f y g, la composición de funciones se define como f compuesta g. Y sencillamente consiste en que, dado un valor x, se le aplica primero una función g y se obtiene el valor de g de x, es decir, la función g transforma a x en un nuevo valor, que en este caso lo vamos a llamar g de x. Y ahora, luego, a ese valor de g de x, se le aplica la función f, que sería, y entonces resulta f compuesta g de x. Es decir, primero se aplicó la función g y luego se aplica la función f. De esta manera, eso sería lo mismo que aplicar la función f compuesto g de x. Bueno, entonces, aquí en este caso, este simbolismo que tenemos acá y este simbolismo que tenemos acá son exactamente el mismo. Bueno, entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios, aquí en este caso de nuestro punto 4, que es el que tienen que desarrollar ustedes. Y dice, encuentre las funciones f compuesto g, g compuesto f, f compuesto f y g compuesto g. Entonces nos dan estas dos funciones. Entonces primero me dicen f compuesto g. Entonces, para ello lo que vamos a hacer, vamos a averiguar f compuesto g. Entonces, como tenemos dos funciones, generalmente la segunda función es aquella que aplicamos de primeras. Es decir, tenemos un valor de x, a esa x le vamos a aplicar la función g. ¿Por qué? Porque g está en el segundo lugar. Entonces, es decir, a la x la multiplicamos por 2 y le sumamos 1, es decir, pensemos en x como si fuera un número. A ese número lo multiplicamos por 2 y le debemos sumar 1. Eso nos va a dar un resultado, que ese sería el resultado g de x. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ahora al resultado que nos dio le tenemos que aplicar la función f. ¿Qué quiere decir que aplicamos la función f? Que al resultado que nos dio debemos elevar al cuadrado y luego le sumamos 1. Es decir, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1, que sería la función f. ¿Listo? Y eso nos va a dar un resultado. El resultado que nos va a dar va a ser el mismo de componer f compuesto g de x. Pero debe haber una fórmula que lo que haga es que transforme desde x, con esa fórmula, que transforme la función hasta que se convierta al último resultado. Entonces, esa es la fórmula que vamos a averiguar. ¿Cuál será esa fórmula? Entonces, para ello, lo que les recomiendo es, como la función que nos están pidiendo es f compuesto g, entonces, lo que tenemos que hacer es, tomen la función más grande, es decir, la primera función como la más grande. ¿Listo? Entonces vamos a escribir x a la 2 más 1. Entonces, aquí entonces g compuesto f de x es igual, entonces tomamos la función más grande, que sería x a la 2, o sea, la función azul que está al otro lado, x a la 2 más 1. Pero en lugar de la x a la 2 voy a hacer una cosa,
Voy a escribir unos paréntesis acá y dentro de la función me va a quedar la función g y la función g va a ser 2x más 1. Entonces sería 2x más 1. De tal forma que la función, mi nueva función me quedaría f compuesto g de x igual, abro paréntesis, 2x más 1 al cuadrado más 1. Entonces, miren lo que pasó acá. A la x la multiplicamos por 2, le sumamos 1. A su resultado lo elevamos al cuadrado y le sumamos de nuevo 1. Con el fin de que me da una nueva función que sería g compuesto f de x. Es decir, esta función que tenemos acá es la que nos están pidiendo. Entonces, para poderla reducir, para expresarla de una manera más pequeña, pues tenemos g compuesto f de x igual, aquí podemos aplicar un trinomio cuadrado perfecto, porque hay un término que está elevado al cuadrado, un binomio que está elevado a la 2. Entonces, al elevar al cuadrado, recuerden que es primero al cuadrado, es decir, 2x por 2x me daría 4x a la 2 más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 2, 4, por 1, 4, entonces 4x más 1 por 1, 1, y nos falta agregarle este 1, más 1, de tal manera que esta expresión me queda como 4x a la 2 más 4x más 2. Y esta función es la que nos están pidiendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, aquí en esta partecita, mejor dicho, yo podría aplicar primero la función g, aplicar primero la función g, luego aplico la función f y obtengo el resultado. O podría sencillamente y directamente aplicar esta función, es decir, al número x, elevarlo al cuadrado, lo multiplico por 4, luego a 4 lo multiplico por x, y luego le sumo 2, y eso sería f compuesto g de x. En esta segunda parte lo que nos están pidiendo es que averigüemos g compuesto f. Entonces, muy similar a como hicimos la primera parte, tenemos el valor de g, que va a ser la función grande. Entonces recuerden que g compuesto f de x es igual a g, que vamos a hacer una cosa, vamos a tomar la x como si fuera un paréntesis, 2 por x más 1, y dentro del paréntesis aplicamos 2x más 1 de nuevo, 2x más 1 no, sino la función f, que la función f sería esta de acá. Entonces nosotros tenemos que aplicamos x a la 2 más 1. Bueno, hasta acá, esta es f compuesto g, que sería esta que tenemos acá. Pero ahora lo que nos toca es tratar de reducirla al máximo, es decir, tratar de reducirla de tal forma que me quede mejor expresado, más pequeñita, para poder, digamos, si nos toca reemplazar de una forma más sencilla. Entonces aquí el 2 está multiplicando, podemos aplicar la propiedad distributiva porque el 2 está multiplicando, 2 por x a la 2 más 2 por 1, 2 más 1, y acá entonces 2x a la 2, entonces 2x a la 2 más 1 más 2 más 1, 3, y entonces esta es la función g compuesto f. En pocas palabras, aplicar la función, bueno, dada una x, podemos aplicar la función f, que sería, la función f, que sería x a la 2 más 1,
y obtenemos un resultado, f de x. Y finalmente a ese resultado le podemos aplicar la función g, que es 2x más 1. O sea, multiplicamos el resultado por 2 y le sumamos 1, y eso nos va a dar un resultado que es f compuesto, perdón, g compuesto f de x. Sin embargo, si nosotros queremos hacerlo de una mejor manera, podríamos, más sencillo, a la x multiplicar, elevarla al cuadrado, la multiplicamos por 2 y le sumamos 3, que es esta expresión de acá, y sería lo mismo que toda esa operación que acabamos de hacer aquí arriba. Entonces esta función se llama g compuesto f. Listo. En esta parte lo que vamos a hacer es vamos a averiguar f compuesto f. Para ello lo que vamos a hacer es buscamos la función f, que es igual a, está en azul, entonces x a la 2 más 1, pero recuerden que la x, no vamos a escribir la x, sino en lugar de la x vamos a escribir un paréntesis. Y dentro del paréntesis volvemos a escribir la función f, es decir, volvemos a escribir la misma función. Es decir, que si nosotros tenemos un número x, lo que estamos aplicando es elevándolo al cuadrado, le sumamos 1 y nos da la función f de x. Y luego, lo que estamos haciendo es volviendo a elevar ese resultado al cuadrado, sumándole 1 y esto me va a dar el resultado de f compuesto f de x. Es decir, pero entonces, lo que sí podemos hacer es tratar de reducir la expresión que habíamos encontrado un poco más. Entonces voy a borrar acá, y para reducirla, entonces lo que podemos hacer es, aquí está, como es un término que está al cuadrado, entonces nos toca elevar al primero al cuadrado, o sea, x por x a la 2 por x a la 2 me da x a la 4 más 2 veces el primer término por el segundo, o sea, sería 2 por 1, 2, x a la 2, más el segundo término al cuadrado, es decir, 1 por 1, 1. Y me falta poner este 1 de acá, entonces más 1, que de tal forma que quedó reducida como x a la 4 más 2x a la 2 más 2. Así, toda esta operación lo que se puede resumir en x a la 2, x a la 4 más 2x a la 2 más 2. Y esta función es f compuesto f de x, que es lo que nos están pidiendo. Asimismo, si nos piden g compuesto g de x, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Entonces tomamos la función g, que sería 2, abro paréntesis, que reemplaza la x, más 1, y dentro de la función g debo escribir otra vez la función g, que sería 2x más 1. Y entonces, así me quedaría 2 por 2, 4, 4x más 2 por 1, 2. De tal manera, bueno, y me falta sumarle el 1, que es este 1 que está por fuera. De tal manera que me queda 4x más 3. Es decir, toda esta función, esta es la función que nos están pidiendo, g compuesto g de x, que resulta de x, aplicamos la función g, es decir, 2 lo multiplico por el número que es el valor de x, más 1, y eso me da g de x. De nuevo, aplicamos g, entonces a ese valor
sea, mejor dicho, ese valor de g, es decir, lo multiplico por 2 por el valor de g de x, es decir, por x más 1, y eso me da el valor g compuesto g de x. Así, todo esto lo resumimos como g compuesto g de x es 4x más 3. Pensemos, miremos cómo sería con un número aquí en este caso, por ejemplo. Supongamos que reemplazamos por 3 el valor de x. Entonces, el 3 es este valor, el valor de la x. 2 por 3, 6. Si aquí este sería por 3, ¿cierto? 2 por 3, 6, más 1, 7. Es decir, acá me quedaría el valor en 7. Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Entonces la x, pero esta vez la vamos a reemplazar por 7. 2 por 7, 14, más 1, aquí nos va a dar 15. Que aplicando directamente esta operación sería 4 por 3, que fue el valor de x por el que reemplazamos, más 3. 4 por 3, 12, más 3, me da 15. Efectivamente, por ambos lados me dio 15. Simplemente que este ejercicio se ahorra la aplicación de dos funciones y se convierte en una sola función. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, que en este caso vamos a hacer el punto 12. Pero solo vamos a hacer f compuesto g y g compuesto f. Bueno, entonces tenemos dos funciones, f compuesto g, entonces tenemos dos funciones, por aquí ya las tenía dibujadas anteriormente, que son estas dos. Entonces vamos a averiguar f compuesto g. Para ustedes queda determinar entonces las otras funciones, que sería f compuesto f y g compuesto g. Bueno, entonces, para sacar f compuesto g, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir primero la función grande f, que sería x. Recuerden que podemos utilizar paréntesis para expresarlo de una sola forma. Y sobre 1 más, en lugar de la x, el paréntesis. Miren que aquí, como está repetida la x dos veces, debo escribir dos veces el paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a poner la función g, que sería seno de 2x, y acá seno de 2x. De tal forma, bueno, aquí miren que ni siquiera hay necesidad de escribir los paréntesis. Nuestros paréntesis se pueden borrar porque no se pueden operar entre sí. Entonces, la función f compuesto g sería seno de 2x sobre 1 más seno de 2x. En el caso de g compuesto f, sería igual. Entonces, tenemos la función grande, que sería la función g, que sería seno de 2x. Seno, aquí voy a escribir entre paréntesis 2 y en lugar de la x también otro paréntesis. Y ahora vamos dentro del paréntesis, dentro del paréntesis que dibujé, dibujamos mejor este paréntesis. Dentro del paréntesis que dibujé voy a hacer la función f, y la función f es x sobre 1 más x. Entonces, esto sería, esta función que tenemos acá, es g compuesto f, y esta función que tenemos acá es f compuesto g de x. Bueno, vamos a aprender en este momento a interpretar gráficamente la composición de funciones. Entonces, vamos a desarrollar algunos puntos del ejercicio 13, bueno, unos puntos similares. Utilice las gráficas dadas de f y g para evaluar cada una de las siguientes expresiones, o explique por qué no están definidas. Entonces, vamos a desarrollar estos puntos que están acá. Entonces, tenemos el punto g compuesto f.
Entonces, para el primer punto G compuesto F, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a aplicar la función f de 3, es decir, vamos a ubicar 3 acá en la gráfica, que 3 está acá. Y vamos a irnos por la función f de 3. Y f de 3, pues miren que aquí pasaría por acá por el origen, es decir, cuando f va, este sería el punto 3,0, es decir, que f de 3 es 0. Entonces, en pocas palabras, f de 3 es 0, entonces me quedaría igual que g, y f de 3 pues nos va a dar 0. Asimismo, si ustedes observan acá, tenemos que averiguar g de 0. Entonces, nos ubicamos en 0 y buscamos g, que es la gráfica azul. Y la gráfica azul sería 1, 2, 3. Es decir, g de 0 es igual a 3. O sea que ese resultado, en este caso, me dio 3. O sea que g compuesto f de 3 es igual a 3. Asimismo, tenemos estas funciones. Esta función, como está escrita la segunda, se puede escribir como f compuesta g de menos 2. Entonces lo que nos toca es ir a buscar menos 2 y aplicarle g de 2. Entonces, voy a borrar acá estos valores, perdón. Y miremos qué pasa con 2. 2 está acá. Y nos dicen g de 2. Resulta que g es la gráfica azul, recuerden. Entonces, g de 2, ¿quién será? 1, 2, 3, 4, 5. G de 2 en este caso me da 5. Entonces, esto de valor de acá sería igual a f del valor de g de 2 que dijimos que era 5. Entonces, f de 5. Y ahora, sencillamente lo que vamos a hacer es calcular f de 5 a ver dónde quedará. F, recuerden que es la función rojo. Entonces, como f es la función roja, 1, 2, 3, 4, 5. F de 5, acá queda 5, que sería 1, 2, 3, 4. F de 5 es igual a 4. Listo, miremos con G compuesto G a ver qué pasa. Tenemos G compuesto G de 2. O sea que en este caso únicamente nos tenemos que basar en la gráfica azul. Tenemos 2 por acá y entonces acá me va a dar el valor de 2. G de 2 es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, G... bueno, entonces aquí lo voy a escribir como de la otra manera. Perdón un segundo acá. Es G compuesto G. Entonces aquí es G de G de 2. Y G de 2 dijimos que era 5. O sea que me quedaría G de 5. Es decir, tenemos que averiguar para el valor de G de 5, que miremoslo acá. Miremos aquí qué pasó. 1, 2, 3, 4, 5. Observen que 5 no está dentro del dominio de la función. 5 no tiene imagen. Entonces, G de 5 no está definida. G de 5 no está definida. ¿Por qué? Porque G de 5 no tiene imagen por G. También miremos la última, que sería F compuesto F de 5. Miremos a ver cómo sería F compuesto F de 5. F compuesto F, 5. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Y para 5 me da 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es F compuesto F de 5. Se escribe como F compuesto F de 5. Entonces vamos a hacer primero esta parte. Entonces,
me quedaría f de 5 que dijimos que nos daba 4, ¿cierto? Y ahora nos toca calcular f de 4. F de 4, a ver cuánto nos dará f de 4. Entonces miremos acá. 1, 2, 3, 4. F de 4 queda por acá. O sea que f de 4 en este caso sería 2. Bueno, aquí en estos ejercicios lo que tienen que hacer es exactamente los mismos procedimientos que hicimos ahorita. Punto 14 lo que toca hacer es muy similar al punto 13, sencillamente que aquí está representado con la gráfica. Vamos a hacer estos puntos de acá con el fin de que ustedes puedan desarrollar estos puntos que son los de la actividad. Entonces me dicen, utilice la tabla para evaluar cada una de las siguientes expresiones. Y entonces la primera expresión que vamos a evaluar es f compuesto g de 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en 3, mírenlo acá, y entonces vamos a ubicar g de 3. G de 3 está acá, que me da el valor 2. Entonces, ahora busco el 2 en la X, que sería, voy a hacerlo con azul, busco el 2 en la X y luego le aplico F. O sea que aquí el resultado me daría 1. Es decir, me ubico en 3, aplico G, me da 2, me ubico en 2 y aplico F y me da 1. Miremos la siguiente, en 6. Entonces, G compuesto F de 6. Primero me ubico en 6. Recuerden que la primera que se va a aplicar es el valor de F. Entonces, F, es decir, aplico F, es decir, acá me da en 5. Ahora, busco el valor de 5. Voy a hacerlo acá con otro color. Busco el valor de 5, mírenlo acá. Y con el valor de 5, entonces aplico G. Aplico G de nuevo. Entonces, G de 5 me da 2. Es decir, que aquí el valor de G compuesto F de 6 me da en 2. Asimismo con los demás valores. Miremos a ver. F compuesto F de 4. Bueno, borremos acá. F compuesto F. Entonces me ubico en 4. Le aplico F y me da 2. Busco el 2 en la X y esta vez me dicen aplíquele F, es decir que la F, mírenla acá. Aplicándole F me da 1. Y la última, G compuesto G de 2, entonces me ubico en 2, le aplico G y en este caso me da 3. Busco el 3 en X y ahora le aplico otra vez G, es decir que aquí en este caso me dio 2. Eso es lo que tienen que desarrollar con estos ejercicios. Bueno, en el punto 15 lo que vamos a hacer es utilizar las gráficas dadas de F y G. Tenemos la gráfica azul que es la de G y la gráfica roja que es la de F para X igual a menos 5, menos 4, menos 3 hasta 5. Es decir, tenemos que reemplazar a X por cada uno de los valores y hallar el valor de F compuesto G. Utiliza las estimaciones para hacer un esbozo, es decir, hacer la gráfica de F compuesto G. Entonces, lo primero que vamos a hacer una tabla de valores. Tenemos los valores de X desde menos 5 hasta 5, que fue lo que nos pidieron, y nos piden que hagamos el esbozo de la gráfica. Entonces, para eso hacemos la tabla de valores. Y entonces, nos dicen X, el valor de X. Entonces, bueno, tenemos X, tenemos un segundo y escribamos acá. Bueno, acá tenemos los valores de X, por los que vamos a reemplazar. Aquí en la segunda columna vamos a dejar, como es lo que nos piden es F compuesto G,
entonces tendríamos que averiguar primero g de x para aplicarle g y luego aplicarle f. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, con menos 5. ¿Qué pasa con menos 5? Entonces miremos acá en menos 5. Busquemos en la gráfica en menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y como es la gráfica azul, que es la gráfica de g, miren que me da por aquí. Aproximadamente eso es menos 0,2. Aproximadamente un poquitico, muy cerquita al 0. Entonces, esto es como una aproximación lo que vamos a hacer. Entonces, cuando vale g, me da 0, negativo. Menos 0,2. Y entonces lo que yo voy a hacer acá en mi gráfica es ubicarme en x en menos 0,2, que fue el valor que me dio. Miremos por acá, más o menos un poquitico, o sea que un poquitico por acá, si lo pueden observar, y bajamos por ahí a ver cuánto me da en f. En f me da casi me da 1, 2, 3, 4. Casi me da menos 4. Es como menos 3, algo, como menos 3,9 aproximadamente, porque casi llega al 4. Entonces, me ubico en menos 3,9. Así voy a hacerlo con 3 valores, ustedes continúan la actividad. Vamos a hacer con menos 4 a ver qué pasa. Entonces, con menos 4, entonces nos ubicamos acá en menos 4. 1, 2, 3, 4. Aplicamos primero g, es decir, miren que me da acá aproximadamente en 1,2. Aquí queda 1 y un poquitico más arriba, más o menos en 1,2. Entonces, en el azul me da 1,2. Y ahora aplicando f, es decir, la gráfica roja, me ubico en 1,2. Es decir que 1,2 va a quedar acá. Por acá, miren. 1, 1,2, un poquitico más adelante del 1. Y el valor más o menos me da como por acá. Ese valor de ahí sería menos 1, menos 2, menos 3, como menos 3,3 o menos 3,4. Dejémoslo en menos 3,3. Menos 3,3. Y así sucesivamente vamos con el 3. En el 3 vamos a hacer lo mismo. Borramos acá. Vamos a ubicarnos en 3. 1, 2, 3. Y en 3, miren que me queda menos 1, 2, por acá. Aproximadamente la gráfica azul queda en 2,2 aproximadamente. Entonces, acá pongo el 2,2 y vamos a ver qué pasa cuando x vale 2,2 con la función f. Entonces 2,2 más o menos me queda como por aquí, y entonces 1, 2 y un poquito más adelante, entonces ubico mi regla ahí y miren la gráfica roja donde va a quedar como por aquí, es decir, va a quedar en menos 1,9 más o menos. Si se observan acá, un poquitico antes del 2, menos 1,9. Menos 1,9. Perdón, aquí la embarré. Ese menos 1,9 iría para acá. Listo. Y así sucesivamente con los demás valores. De tal forma que entonces podemos hacer nuestra gráfica aproximadamente así. Voy a iniciarla, ustedes la terminan con los demás valores. Menos 0,2. Perdón, menos 5 con 3,9, es decir, miramos el primer valor, que es el valor de x, hacerlo con azul, y el último valor, que es el valor de y. Hagámoslo con verde la gráfica. Menos 5 con menos 3,9. Entonces, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Por acá, o sea que no sé si se nos queda acá.
con menos 3,9, o sea que debo bajar 3,9, 1, 2, 3, debo bajar casi 4, o sea que el punto me queda como por acá. Este es menos 5 con 3,9. Listo, borramos todo lo demás y ese es el primer punto que ubicamos. Luego seguimos con el menos 4 con 3, menos 3,3, o sea, menos 4, que es el valor anterior, con menos 3,3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3,3, más o menos me quedaría por aquí un poquitico abajito del 3. Recuerden que es menos 1, menos 2, menos 3, un poquitico abajito del 3. Listo, ese valor sería menos 4 con menos 3,3. Y con el menos 3 me queda en menos 1,9. Entonces menos 3 por acá, perdón, por aquí, con menos 3,9, menos 1,9, menos 1, menos 1,9, casi llegando al menos 2, o sea que me quedaría el valor por acá. Perdón, hagámoslo con verde para poder trazar la gráfica. Me ubico acá y miren cómo va quedando la gráfica. La idea es que ubiquen los puntos de todos los puntos y luego la unan para formar la gráfica de F compuesto G. Última parte, lo que nos toca es resolver el siguiente problema. Una piedra se deja caer en un lago creando una onda circular. Cuando se deja caer la piedra genera como una onda circular que viaja hacia afuera a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Aquí 60 metros sobre segundo. Faltó el sobre acá. Exprese el radio R del círculo en función del tiempo t en segundos. O sea, que se deja caer la piedra y eso va creciendo a determinada velocidad. Esa circunferencia va creciendo a determinada velocidad. Entonces, nos toca expresar ese radio en cuestión de segundos. Como se mueve 60 metros cada segundo, 60 centímetros cada segundo, entonces tenemos tiempo y tenemos radio. Es decir, que en el primer segundo se debe mover 60 en el 60 centímetros. En el segundo segundo debería moverse al doble, es decir, 120, y así sucesivamente. Por lo tanto, de aquí la fórmula consiste en multiplicar la distancia, o sea, el radio, en pocas palabras, en función del tiempo, sería igual a la velocidad que lleva la piedra por el tiempo. Y entonces ahora también nos dicen, si A es el área de este círculo, como una función del radio encuentre A compuesto R e interprétela. Entonces A es el área, recuerden que el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces nos piden que interpreten, que debemos encontrar el A compuesto R. Recuerden el diagrama cómo es. Tengo aquí mi tiempo, el tiempo lo transformo, perdón, aquí un segundo, el tiempo lo transformo en radio por la función R y luego ese radio lo transformo en área por la función A. Entonces me dicen encuentre A compuesto R. ¿Y qué significaría esa función? Esa la función es la que convierte de qué a qué. ¿Sí me hago entender?